Ok, hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bendiciones. Bendición para todos. Bendición para todos. Buenas noches. Le bendigo a todos los que se unen con nosotros a esta hora. Quiero pedirle un favor, cómo nos está escuchando. Hágame saber cómo nos escucha para poder dar inicio a este tiempo de palabra en esta noche de miércoles. Bendigo a cada uno de los hermanos que se unen al Ministerio Restauración y Transformación Soacha en este día miércoles. Le bendecimos, les damos la bienvenida, estamos agradecidos de saber que ustedes siguen allí siendo fieles con cada uno de nosotros, que se siguen conectando, que siguen unidos a cada uno de nosotros. Les bendecimos, les agradecemos y estamos felices de poder compartir con ustedes estos tiempos. De antemano pidiendo mil disculpas. El domingo se nos presentaron muchas situaciones en las que no pudimos transmitir. El domingo estábamos súper confiados que lo podríamos hacer y finalmente no se pudo. Así que tratamos de grabar un video y poderlo subir, pero aún subir un video de 1 hora es muy pesado, así que se nos complicó un poco el tema, pero siempre llevándoles en el corazón, siempre queriendo alimentarles, siempre deseosos de no dejarles sin alimento, siempre pendientes de cada uno de ustedes. Ayúdame, bájamele un poquito ahí el instrumental. Osquitar me dice que muy bajo el volumen. ¿Le subimos al celular el volumen ya? Ok. Y de antemano pedir mil disculpas por el tema del domingo, pero ya estamos aquí recordándole a todos que les amamos. Gracias a todos los que oraron por nosotros, los que oraron por mí la semana pasada, o los que oran siempre por nosotros, en especial por este servidor que la semana pasada estuvo un poco delicado de salud. Algunos dicen: pastor, usted no escribe, usted no llama, usted no responde. Bueno, hay momentos donde suelta el celular y se dedica uno a cuidar su salud, a cuidar cosas en el Señor. Entonces les pido mil disculpas, espero esto no haya generado molestias el fin de semana, pero siempre a ustedes les llevamos en nuestro corazón y sabemos que ustedes son un pueblo fiel, un pueblo obediente, que sigue adelante, que sigue perseverando, que sigue alcanzando. Así que les bendigo a todos los que se unen en esta hora, que se conectan a nosotros. Bendigo a la familia Ibarra Toro, a Oscar, a Bersey, a su chiquitina, a su hija. Les bendigo. Bendigo a Eider Ríos, a su esposa Paola, a su hija. Le bendigo a Milena Aldana, a su bebé, a Víctor Aldana, a Magdalena Aldana, a Arisa, a Fabián León, a Joana Aldana. Saludo a Gladys Mancilla, a su esposo, a sus hijos, su familia. Saludo a Diana Yuseli Berrío allá en Orlando, Florida, a ella, a su esposo Ricardo, a sus hijos, saludando a cada uno de la familia. Saludo a Wendy Berrío, a Samuel, a Paula, a Benjamín. Les bendigo y les llevamos en nuestro corazón. Saludando a cada familia que se conecta, deseándoles una feliz noche. Y quiero pedirle que por favor usted se pueda unir, que se pueda conectar con nosotros estos segundos, estos minutos, que vamos a orar y vamos a compartir una palabra de parte del Señor en esta hora. Así que le pido que se disponga conmigo, se una con nosotros a orar. Padre, gracias te damos, te bendecimos, te honramos, te damos gracias.
porque tu gracia nos ha alcanzado, porque tu gracia nos ha invadido, se ha derramado como sangre poderosa, porque nos enamoramos de tus diseños, porque nos enamoramos de tu verdad, porque nos hacemos uno contigo, Señor. Te damos gracias en esta noche. Estamos felices de lo que tú haces, enamorados de esas cosas portentosas que tú has hecho y que harás. Te damos la bienvenida a este tiempo, Sol de justicia. Te damos la bienvenida para que te entrones en cada hogar, en cada familia, en cada persona que se une a esta conexión. Sabemos que no es casualidad. Sabemos que a través de esta conexión, gente, tu pueblo, el pueblo que tú amas, el pueblo que tú has dispuesto para que te sirva, aquel pueblo que has escogido, vas a impartir y vas a través de esta transmisión, Señor, tu palabra cruza puentes. Este es un puente, esta red, la antena que ahora mismo nos conecta, la antena de Cristo, conectando y uniéndonos como uno solo, como Cristo dentro de Él, sin salirnos de su atmósfera. Y este es el tiempo que hemos escogido para alegrarnos y para pasar contigo, Señor. Este es el tiempo que hemos escogido para que las familias de la congregación y aún los que se unen como personas que empiezan a llegar y a enfilarse a este glorioso ejército, a este pueblo de restauración y transformación Soacha, a esta visión, a este ministerio, a este llamado que tú has hecho. Aquellos que se unen en tiempo, a destiempo, aquellos que van a ver este video a otra hora, en otro día. Sé que tú vas a impartir, sé que tú vas a traer respuestas, sé que tu Padre está sobrando. Y nuestra oración es hoy que penetre tu palabra, penetre, Señor, el cambio. Que no podemos decirle al pueblo, que no podemos hablarle al pueblo que simplemente viva un evangelio débil. No podemos con nuestras palabras hablarle a la gente que cambie en su manera natural. Necesitamos que el pueblo de Dios entienda, entender que es Cristo, que es el Padre viviendo dentro, que si lo dejamos vivir a Él, nuestra vida va a cambiar, que no es que vivamos nosotros, que cuando venimos a Él no es para vivir nosotros, es para que Él viva. Y no se trata de qué clase de cambios estamos nosotros meditando en nuestra mentalidad humana o natural. No se trata de esos cambios, se trata de dejar que Él sea, se trata de dejar que Él se meta dentro de nosotros y Él viva. Y Él viva nuestros cuerpos débiles y Él nos haga fuertes. Y Él nos haga fuertes. Y mi oración, Padre, es que todo autocontrol de cada uno de nosotros hoy sea desarraigado. Mi oración es que tu palabra hoy transforme corazones y que aquel control que como humanos queremos darle a cada cosa, por pequeña que sea desarraigada y aprendamos a confiar en ti y aprendamos a soltarnos en ti y entendamos que tú eres el dueño, el autor, el que todo lo hace, el que mueve todas las cosas, que salirnos de ti sería morir en un evangelio débil, muerto. Salirnos de ti sería vivir en medio de un sistema fallido que no traerá, que no tiene el control de nada. Salirnos de ti sería vivir en medio de un sistema caído que no tiene control de nada. Ahora, nosotros no pretendemos controlar nada y ese es nuestro deseo. Venimos delante de ti porque mi deseo no es controlar al pueblo, mi deseo aún como pastor de una congregación, mi deseo no es controlar el pueblo, la grey, tus hijos. Mi deseo es que Cristo habite dentro de ellos. Quita ese espíritu de autocontrol, de querer controlar cada movimiento, cada cosa, cada pensamiento.
Y cuando queremos controlar, nos alejamos de ti, nos olvidamos de ti y silenciosamente nos vamos saliendo de Cristo, de la gracia, del trono de la gracia, para introducirnos en un trono de tinieblas, en un trono que cree controlar las cosas, pero aunque las controle por un momento, se caerán. Que hoy podamos romper esas estructuras que nosotros mismos hemos venido creando o que el enemigo ha puesto sobre nosotros, que hoy podamos romper todas esas estructuras y que como hijos de Dios, Señor, como santos del Altísimo, que estamos llamados a gobernar. No estamos llamados a controlar, no estamos llamados a controlar cada movimiento y cada cosa, estamos llamados a gobernar. Y que cuando la asamblea se une, la asamblea toma decisiones. A eso estamos llamados, a tomar decisiones sobre la tierra, a tomar decisiones espirituales, a tomar decisiones. Porque el Padre nos ha hecho para Él reyes y sacerdotes, y dice su palabra que reinaremos para siempre. Así que quiero pedirte, Padre, hoy que tomes el control, que aquellos que están escuchando a esta hora mismo esta oración sean libres de todo autocontrol y puedan repetir conmigo en esta noche: yo desde ahora, aún sin escuchar la palabra, me dispongo, aún sin escuchar la palabra, hoy me uno al cielo, y aquello que está controlando mi mente, mi vida, aún lo que yo controlo en lo natural, sea hoy desarraigado de mi vida, que sea hoy quitado, eso sea removido, y yo pueda hoy moverme bajo la presencia del Espíritu, y que el Espíritu de Dios empiece a habitar y empiece a quitar ese control, ese dominio, no un dominio propio como dice la palabra, sino un control falso. Un control que no deja controlar, un control que no deja que Cristo, que el Padre controle las cosas, porque cuando empezamos a controlar nosotros, el Padre deja de moverse y de controlar como Él quiere gobernar a sus hijos, Él quiere controlar a sus hijos, porque ¿qué padre no quiere que sus hijos estén bajo su diseño y su cobertura? No nos salimos de ti, al contrario nos introducimos. Al contrario, nos metemos en el vientre de Cristo, nos metemos en esa misericordia, en esa gracia, nos metemos en ese poder de Dios y en esa autoridad y en ese dominio del cielo. Nos metemos en esta noche y en el nombre de Jesús declaramos que hay libertad en nuestros hogares y que hay libertad en nuestras casas, que hay libertad, que en el nombre de Jesús, Padre, tú vas a obrar rompiendo el espíritu de religión, ese espíritu que controla, de muerte, de ineficacia, ese espíritu no funcional que está en medio de mucho pueblo de Dios. Y si hay gente que se conecta de otras congregaciones, tú les puedas ver, mostrar, Señor, ellos puedan ver y tú les puedas mostrar que tu diseño no requiere de un sistema organizacional, no requiere de un sistema litúrgico ni religioso, que tu gracia depende de Cristo y del amor y de estar dentro de ti para vivir como tú quieres que vivamos, que no se trata de una denominación, que se trata del mismo Espíritu de Cristo derramado sobre nosotros, puesto sobre nuestra voz, como templo del Espíritu Santo que somos, que tú has puesto sobre nosotros. Ese perfume y esa voz agradable del Padre ha sido puesta a través de Cristo en nosotros. Y cuando es puesta la voz de Dios, nosotros somos esos lugares, esas moradas, esas habitaciones de Dios, puestas en la tierra para avivar a los demás, para avivar al pueblo y para mostrarle, Señor, que la eficacia del reino se mueve a través de sus hijos, sin religión, sin liturgia, sin tanta cosa organizada y preparada, sino que el pueblo de Dios se dirige a ti con la entrada confiable que tiene delante del trono, porque el velo se partió en dos y ahora tenemos entrada confiable delante de tu trono, y es de esa manera que queremos servirte. Que no dejamos la gracia, ni caemos de la gracia, que no dejamos, Señor, que no nos unimos a la ley, aunque estamos muertos o que estamos dentro de la ley,
Porque en Cristo aún la ley no ha terminado, pero por Cristo han sido juzgadas todas las cosas. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa gracia que fue derramada en Él, y que cada vez que el Padre habla con el Hijo, conforme al Salmo 45, el Hijo habla, y de lo que sale le salen palabras de nuevo, palabras de miel, palabras de antorchas encendidas. Es lo mismo que está sobre nosotros. Por eso tú tanto amas a tus hijos, pero tanto odias el pecado de ellos, porque es el templo que tú has escogido para que tu presencia habite en nosotros. Por eso te molesta tanto el pecado de cada uno de nosotros, porque el templo tú lo has escogido para habitar en él, para habitar en él, para habitar en él. Te bendecimos en esta noche, y mi oración es que tu pueblo vea libertad, que tu pueblo vea, Señor, rompimiento. Mi oración es que tu pueblo vaya más allá y avance, y que hoy, a través de esta conexión, el pueblo pueda cruzar puentes que no ha cruzado, que se abren puertas que nunca se han abierto, ventanas que nunca, Padre, se han abierto, y que en el nombre de Jesús ellos puedan entender y tener otra mentalidad, la mentalidad profética de Cristo esté sobre ellos, no para ver a un Jesús de barba y de túnica solamente, sino para ver a un Cristo victorioso dentro de nosotros, actuando como un poderoso gigante, no nosotros, sino Él a través de su creación. En el nombre de Jesús, te adoramos en esta noche, te bendecimos, te adoramos, porque adoración no es cantar, adoración es nuestras vidas. Antes de abrir nuestra boca, nuestras vidas son vidas de adoración. No tengo que cantar para adorar. Adoro desde que me levanto, con mi manera de vivir, con la manera de pensar. Esa es la adoración. Y hoy te adoramos. Te adoramos no porque acabamos de empezar a adorar, es porque ya te estábamos adorando. Con nuestras acciones, con nuestras vivencias, en nuestras casas, en nuestros hogares. Y aun cuando falten cosas, te doy gloria a ti. Te doy gloria a ti. Porque aunque hay cosas que faltan por mejorar, en casas, en nuestros hogares, en temas laborales, sentimentales, de salud, aun cuando hayan cosas que faltan por mejorar, sabemos que tú las permites con un propósito. El propósito es glorificarte. Y que cada vez que estamos faltos de algo, yo le doy gloria a Dios, porque a través de esa falta de algo podemos recordar tu gracia, y podemos recordarte que necesitamos de ti, y que necesitamos ser dependientes de ti, y que sin ti no estamos fuera, que sin ti nada sirve, y que cada vez que nos sentimos faltos de algo, ahí recordamos que solamente tú puedes llenar lo que nos hacía falta. Y que es necesario que a veces a nuestro alrededor seamos faltos de algo, para que esa falta de algo nos haga entender que tu gracia ha sido derramada sobre nosotros. Y como le dijiste a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos muchas gracias, y te damos a ti el honor y la honra y la gloria. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Les hemos estado pensando mucho y seguimos extrañando. Y cada vez que pienso cuando nos reuníamos en medio de la congregación, cómo gozábamos, cómo disfrutábamos, lo seguimos haciendo. Creo que extrañamos unirnos. Yo sé que pronto lo vamos a hacer. Bendiga usted que se conecta, que no hace parte de esta congregación, pero que escucha la palabra. Le bendigo. Bendigo a cada familia que sigue siendo fiel, de honra. Les llevamos en nuestro corazón. Bendigo a mis pastores Uber, la pastora Neila, y a todo ese hermoso ministerio, nuestros padres espirituales. A todos les bendigo. Bien, hablando un poco acerca del tema de la gracia, lo que hemos venido hablando, lo que el Señor ha puesto en mi corazón estos días.
con un tema hermoso que me ha sorprendido, cómo Dios nos permite ver la gracia desde ese punto de vista tan admirable. Y sigo diciendo, hay momentos donde Dios pone como esas frases en nuestro corazón, ¿no? Sigo diciendo, los diseños de Dios enamoran. El diseño del matrimonio enamora. El diseño de la familia, del hogar enamora. El diseños que Dios tiene en la palabra enamoran. Y uno de los diseños es la gracia. La gracia es un diseño que enamora. Cuando el sistema o el mundo nos ofrece un diseño que no enamora, que enamora al mundo y enamora a gentes por momentos, pero termina siendo eso un sistema caído, falto de confianza y un sistema en el que no podemos confiar. Aunque queremos por momentos confiar en el sistema no nos da la confianza que nosotros necesitamos. Hay un salmo que vamos a ver más adelante que es muy hermoso y donde habla acerca de cómo confiar a Dios, cómo confiar en Él, cómo confiar en el Señor. Y en medio de esto que hemos hablado de la gracia, de la gracia como ese favor inmerecido, vuelvo y repito, no hablar de la gracia como muchas personas que predican y hablan acerca de que Cristo ya lo hizo todo, de que Cristo ya pagó, y está bien, Cristo ya pagó, pero si ya pagó y la gente sigue así atada, si el diablo ya fue castigado y si el diablo le fue dada una derrota inminente y aún así el enemigo sigue atando a la gente, entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema en el pueblo de Dios? Meditando en medio de eso vemos que la gracia de Dios sigue siendo tan poderosa sobre los hijos, lo que los hijos, por lo que caminamos, por lo que vivimos, por lo que nos soltamos en ciertas cosas, por las cosas que vemos con nuestros ojos, nuestra familia, hijos, familia, ministerio, economía, cada milagro, cada sanidad, no es otra cosa sino que la gracia de Dios. No predico porque yo predique bien, ni siquiera pretendo hacerlo. Predico porque hablo de Él. Si hablara de mí mismo no tendría ningún fundamento ni tendría provecho en ninguno de ustedes. Y si ustedes están aquí en medio de esta congregación es porque saben que algo de Dios se está soltando, algo de Dios se está moviendo a favor de cada uno de ustedes. Si predicase yo mismo, si predicase en mis fuerzas, nadie sería transformado. Y aún por su gracia Él usa hasta las piedras. Quiero hablar de la gracia, pero quiero empezar diciendo algo. Siempre hay un problema, y el gran problema, quiero decir hoy, la religión. El gran problema de la religión es que siempre intenta controlar y tomar el control de todas las cosas. A ver, no, cuando hablo de religión, precisamente no, claro, le estoy hablando a evangélicos, a cristianos, sea como usted quiera llamarse o como usted diga, gente en Cristo. Cuando hablo de la religión, le hablo a gente entendida, no al que no conoce. El que no conoce no es religioso. Le hablo a gente que lleva un evangelio, que lleva una vida cristiana. Y aún al que controla sin Cristo. Porque entonces están las dos clases de personas: la que tiene a Cristo pero controla, y la que no conoce a Cristo pero también quiere controlar. Y quiero empezar esta palabra hablando de esto. Somos la morada de Dios, somos la habitación de Dios, somos el lugar que Dios ha escogido para Él habitar en medio de nosotros, y lo vamos a ver. Quiero empezar hablando de Proverbios capítulo 3. En Proverbio capítulo 3, verso del 5 al 6, dice la palabra del Señor en la Reina Valera: fíate de Jehová de todo tu corazón. Quiero que esta palabra quede sembrada en su corazón. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y Él enderezará todas tus veredas. Y dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para
tus huesos. Una palabra muy hermosa. Proverbios 3 del 5 al 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Entonces el gran problema de cada uno de nosotros o de la religión que nos han impartido es que siempre intentamos controlar. Intentamos tomar el control de las cosas. Intentamos controlar. Y cuando intentamos controlar, obviamente, en medio de decir una palabra que nos expresa que es verdadero, por eso digo obviamente, o sea, está expresando que es verdadero, pero en medio de esas obviedades, veo que cada vez que intentamos controlar algo en nuestra vida, se manifiesta la carne. O sea, que lo que se va a manifestar es la carne. Cada vez que se manifiesta en nuestra vida el querer controlar cierta situación o cierta cosa, se va a manifestar la carne. Y yo pensaba, o todos creo que hemos pensado, que hay momentos en nuestra vida que ciertas situaciones, esposa, de antemano saludo a mi esposa que está aquí conmigo y mis hijas. Hoy no está nuestro camarógrafo de planta porque está de cumpleaños y estaba con su familia. Le bendigo a Miguel Lozada Mejía, a él, a su madre, a su padre, a sus hijos. Le bendigo a Miguel, que nos ha servido a Dios y a nosotros durante 8 meses, 9 meses detrás de estas cámaras. Creo que no ha faltado un solo día. Creo que hoy faltó el día de sus cumpleaños. Y si usted puede llamarle ahora que termine este en vivo y de felicitarle y bendecirle, hágalo. Hágalo. Porque es un hombre que hay que honrar, es un hombre de bendición. Y hoy le extrañamos. Creo que usted lo pudo notar cuando entramos con la cámara torcida. Entramos con la cámara torcida, así, pero como es tan fácil hacerlo. Entramos con la cámara torcida y estaba sin vibrador, tocó ponerle en modo avión, le estaban entrando llamadas. Y después le pasamos un trapo a la cámara. Definitivamente no lo sabemos hacer bien. Usted tuvo que haberse dado cuenta. Le bendigo a mi esposa que está aquí. Que a veces nosotros pensamos, o sea, tenemos pensamientos, obviamente de la carne. Todos. Creo que a medida que el cristiano crece, va entendiendo que ciertos pensamientos no son de Dios. Y a mí a veces eso me pasa. Claro, a todos. Me pasa de saber que hay cosas que digo, no puedo pensar esto, no puedo hablar esto. Esto es de la carne, definitivamente no está viniendo de Dios. Pero mire que note que es por lo regular siempre que yo quiera controlar algo. Siempre que yo quiero algo. O sea, todos los días estamos aprendiendo algo. Todos los días nos estamos moviendo a algo. Todos los días estamos siendo partícipes de algo y estamos siendo o recibiendo una impartición de algo. ¿Sí? Todos los días. Pero todos los días, así mismo como aprendemos, queremos controlar. Si notamos, y me ponía a pensar, la mayor parte de nuestra vida queremos controlar una cosa, queremos controlar la otra, y todo el tiempo estamos controlando, todo el tiempo estamos controlando. Y a mí como pastor, como ese líder que tiene que estar direccionando ciertas cosas, termina uno tratando de controlar todo. Y el Señor me ha hablado de eso. El Señor me ha hablado de eso. Porque queremos controlar lo que Dios intenta gobernar. Y quiero repetirlo, queremos controlar lo que Dios intenta gobernar. Si yo controlo, ¿quién gobierna? O gobierno yo, o gobiernan las tinieblas, pero no gobierna Dios. Porque Él es el que quiere gobernar. Dios solo gobierna. Entonces, si yo controlo, ¿quién gobierna? Yo o las tinieblas y no Dios. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la religión nos lleva a la muerte. El querer controlar las cosas nos hace religiosos y el querer controlar las cosas nos hace obsoletos o nos introduce en algo que no tiene vida o en algo que no es verdadero. Cuando intentamos controlar nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra vida,
nuestra vida con nuestros hijos, el sistema laboral, cuando intentamos controlar cosas desde nuestro gobierno, nos volvemos muertos, sin fuerza, indelebles, unidos a un sistema que intenta gobernar, pero que en realidad no controla, sino que desordena, mata, hiere, maldice, que hace muchas cosas. Entonces no se trata de que controlemos, porque dice en Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí está hablando de fiarnos del Señor, de no apoyarnos en nosotros mismos, de no querer tener el control de las cosas nosotros mismos. Aquí está hablando de esto. Aquí está hablando, ¿por qué? Porque hay cosas que están dentro de nosotros, que estamos controlando. Y hay cosas que están fuera o a nuestro alrededor que estamos controlando. Y mientras nosotros sigamos con el control en la mano de nuestro propio TV, de nuestro propio televisor, no dejaremos que el Padre gobierne. No dejaremos que el Padre, lo que ha intentado gobernar, lo gobierne. Porque recordemos esto, que Él es un caballero por excelencia, y que lo que no dejemos que Él gobierne, Él no lo va a gobernar obligado. Él no nos va a obligar a gobernar. Él no nos va a obligar a que nos dejemos gobernar por Él. Necesitamos perder el control, rendirnos, humillarnos, dejar que Él sea el que gobierne y el que tome el control. Ahora, hay cosas que tenemos dentro, que tenemos fuera, que necesitamos perder el control. ¿Por qué? Porque a veces terminamos con esos pensamientos humanos, y esos pensamientos humanos nos hacen medir las cosas. Los pensamientos humanos naturales nos hacen medir las cosas. Entonces estamos midiendo la casa, estamos midiendo esto debería estar acá, esto debería estar acá, no, esto debería llevarlo para allá, no, esto debería ser esa esposa, esto debería ser así, hijas, esto debería ser esto, así, líder, esto debería ser esto, pastor, y estamos controlando. El pensamiento natural de la mente, el humano, nos hace querer controlar todas las cosas. Entonces estamos sentados y estamos mirando al otro cómo lo controlamos. Estamos sentados de nuestras casas y estamos mirando al otro cómo lo movemos. Estamos sentados de nuestras casas y estamos juzgando al otro a ver cómo lo controlamos y cómo lo movemos. Y caemos en un sistema de control que no tiene provecho alguno. Y terminamos controlando todo. Y lo que no entendemos es que hay defectos en medio de nosotros. Y lo que no entendemos es que hay defectos en medio de la construcción. Cada casa que se edifica, ninguna casa queda perfecta. Cada construcción tiene un defecto. Cada construcción tiene un defecto. Y cada vez que construyo algo en la casa, o que hago algo, que uno un cable con otro, no siempre me queda como yo quiero que me quede. Cada vez que mi esposa me dice, amor, ayúdame a poner ese cajón allá en lo alto, ponlo bajo tantos centímetros para que me quede bien y me quede opcional para abrir los cajones y cerrarlos. Entonces resulta que a mí se me olvida, tengo un defecto, se me olvida. Entonces pongo el cajón a mi altura. Cuando mi esposa va a ir a subir al cajón para abrirlo, el cajón de la cocina, resulta que el cajón pues no le da, porque ella es más bajita que yo. Entonces tiene que subirse en una banca, porque mi defecto fue no pensar en ella, sino pensar en mí cuando yo abría el cajón. Entonces siempre hay un defecto. Cosas que hacemos que permean la perfección. No porque Cristo, el que está dentro, no sea perfecto, sino porque nosotros, aunque fuimos creados bajo la perfección, en nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos defectos y erramos. Y aún siendo cristiano, porque ahí es donde empieza el tema. Pero si es cristiano, ¿por qué actúa así? Pero si es cristiano, ¿por qué se mueve así? Pero si es cristiano, ¿por qué dice eso?
Y todos en algún momento nos falsea la fe o nos falsea una palabra, una acción de nuestro cuerpo. Y empezamos nosotros a decir, ay Dios mío, eso no era de Dios. Porque nos engaña nuestros propios pensamientos. Yo espero usted pueda decir, sí, pastor, a mí me pasa lo mismo. Y no seamos solamente con la pastora. Pero entonces hay un defecto. Hay un defecto en medio de nuestro hogar. Claro. Siempre va a haber un conflicto con mi esposa por algo en que no nos ponemos de acuerdo. A que al final del camino nos pongamos de acuerdo. Siempre va a haber un defecto en tu casa, en tu hogar, en ese trabajo, en esa empresa, con esos hijos, con ese pastor, con esa pastora, con ese líder. Siempre va a haber un defecto con mamá, con papá. Siempre va a haber un defecto. El tema no está en el defecto. El tema está en el querer controlar. Y cuando empezamos a controlar, nos unimos al sistema de la murmuración, de la crítica, señalamientos. Nos unimos al sistema caído, al sistema que no ejerce la gracia. Nos unimos al sistema que lo único que controla es la muerte. Y ese es el problema, querer controlar la gracia de Dios, querer controlar lo que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. Ese es el problema. En realidad no es el defecto, es el querer controlar todas las cosas. Por eso Dios siempre va a permitir el defecto. Sembramos unas semillas. Unas tardan mucho en salir. Yo le decía a mi esposa, ¿por qué la semillita no sale? Si sembré una semilla en un baldecito, le puse tierra, ¿por qué no sale? ¿Será que la metí muy profundo? Porque pues no sé mucho del tema de agricultura. Entonces, lo que vi en Google o en YouTube fue que se sembraba 1 centímetro la semilla de la tierra, de la superficie, ¿sí se dice superficie? Era 1 centímetro, había que sembrar la semilla. Se demoró en crecer. Pero resulta que cuando crece, yo dije, no, ya ahí ya me va a salir un árbol de mangos. No fue de mango la semilla, pero quiero dar el ejemplo. Creció. Y yo dije, hasta ahí llegó, gloria a Dios, ya hay que buscarle un lugar más grande. Y resulta que empezó a crecer, y yo no sabía, pues que hay que dejarlas, si las dejas mucho al sol, la matas. Si le echas mucha agua, si le pones mucha agua, la matas. Y si está creciendo y no le pones unos palitos para que ella vaya creciendo alta, se cae y también la matica se mata. Y como no sé de eso, terminó muriéndose la matica. ¿Y se llamaba cómo? Okay. Y terminó muriéndose. Entonces nos entristecimos y dijimos, ¿qué pasó? Y al mirar eso, nos damos cuenta de algo. Que aunque cada cosa tenga su defecto de construir, de sembrar, porque no conocemos, aún la gracia de Dios permite que crezca. Aún la gracia de Dios permite que se suelte. Y aunque hayan defectos, Dios va a permitir que en la casa haya algo que no está bien o que no esté bien. ¿Sabe para qué? Para que nos acordemos que Él vive, para que nos acordemos que Él controla las cosas, para que nos acordemos que la gracia no depende de nosotros, para que nos acordemos que el favor ha sido puesto sobre nosotros. A veces hay cosas en tu hogar, finanzas, vida, emociones, sea el que sea, donde sabes que hay un defecto, donde sabes que hay un problema, sea tu intimidad con tu esposo, con tu esposa, sea una enfermedad, sea la rebeldía de tus hijos. Hay cosas que no marchan bien en tu hogar, hay cosas que no marchan bien en casa, pero Dios las permite. ¿Para qué las permite, pastor? Las permite para que puedas entender
que Él necesita tomar esa situación para que te acuerdes de Él, para que no olvides la gracia, para que no olvides el favor y para que no olvides que hay un Dios sobre la tierra, que hay un Dios que gobierna. Note lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 verso del 2 al 3 dice: hermanos míos, Santiago 1 verso 2 al 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiero leerlo de nuevo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando os halléis en diversas pruebas, o sea que ¿qué hace? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, ¿de qué está hablando aquí? Que pruebas van a venir, que Dios va a permitir cosas, que Él permite que algo no ande bien para acordarnos de su gracia. Que Él permite que algo no ande bien para que nos acordemos de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere gobernar. ¿Para qué? Para que Él siga trabajando en mi casa. Para que siga trabajando en tu casa, pastora, tiene que siempre haber un defecto, algo que no te llene, para que digas, necesito buscarle, para que Él sea el que me llene. Para que Dios trabaje en tu casa, siempre va a haber un defecto. Y siempre lo va a haber para Él seguir trabajando. Porque a través de esa falta, de ese error y de eso que falte, vas a entender que hay un Dios glorificándose. Y vas a entender que hay una gracia que ha sido derramada sobre tu vida. Y que va a meterse en esa necesidad, en esa situación, para poder traer a memoria. Y que nunca te olvides. Que te acuerdes que Él es el que tiene el control y el que debe tener el control de tu vida. Para eso Él permite. Pero nuestro peor problema es querer controlar. Queremos controlar a Dios. Queremos controlar lo que Dios puede producir. Queremos controlar cuánto dinero entra a nuestras arcas, a las cuentas y a mis manos, para ver si Dios me bendijo o si no me bendijo. Entonces, no entraron dinero, Dios no me bendijo, no estuvo conmigo. Si entró, entonces Dios sí estuvo. Queremos controlar a Dios. No es control, es control. Entonces controlamos los síntomas de dolor. Mirar si yo verdaderamente estoy sano o sana. Y resulta que el médico dijo que a los 6 meses morías. Pero ya lleva 1 año y no se ha muerto. Resulta que la voz del médico fue una, pero la voz profética del cielo fue vida sobre vida. Pero la persona quiere seguir controlando y sigue diciendo, a mí me declararon muerte. Dijeron que hace 6 meses tenía que morir, llevo 1 año, pero todavía no le he creído a Dios y sigo controlándolo a Él. Y sigo controlándolo con exámenes después de 1 año de un decreto de muerte. Y sigo controlando si Dios me sanó o Dios no me sanó. ¿Hemos visto eso o no lo hemos visto? Controlar a Dios. Controlar nuestros hijos para ver si están respondiendo. Controlar al esposo o a la esposa para ver si sí está creciendo espiritual o no está creciendo. Controlar a Dios para ver si sí está respondiendo las oraciones que la esposa le hizo para que el esposo cambie. Controlar
la oración, ¿para qué? Para decirle, Dios, responde, responde, para que mi esposa cambie. Queremos estar midiendo, queremos estar controlando. Hay quienes cada vez que el pastor predica, controlan la prédica y dicen, hoy no se movió el espíritu. Hoy la prédica no me gustó del pastor. Hoy estuvo distraído, hoy no se unió en el espíritu. Porque estamos así, queriendo controlar, pero sea la persona que no sea letrada, que no sepa hablar, si hay una palabra de Dios y hay una persona entendida al otro lado, esa persona entendida va a discernir que esa palabra vino de Dios y no del hombre. El problema es cuando quiero controlar hasta una prédica, hasta una palabra. Querer controlar nos saca del gobierno de Dios. Querer controlar todas las cosas nos saca de la gracia de Dios y nos mete en el sistema de la ley, nos mete en un sistema de muerte y olvidamos la gracia, el favor inmerecido y nos basamos a la ley, al sistema del control, que por supuesto es un sistema que no puede controlar a nadie. Que el sistema que vemos fuera es de rebeldía, de leyes en contra de la familia, de leyes para aprobar el aborto, de leyes para aprobar la pedofilia, de leyes para sacar la palabra de los colegios, de leyes para levantar gente corrupta, gente rebelde, gente en contra del sistema de Dios, de leyes en contra para sacar el diseño de Dios y meter el sistema faraónico y el sistema de Egipto que quiere gobernar, un sistema que no controla a nadie, que aunque quiere controlar por momentos, finalmente lo que trae es destrucción y muerte. ¿Sabe lo que genera? El controlar genera ansiedad, genera angustia, el querer controlar todas las cosas. Hay gente que está enferma por querer controlar todas las cosas. Y definitivamente nosotros no estamos llamados a controlar, nosotros estamos llamados a tomar decisiones. El Señor no nos creó para controlar, el Señor nos llamó para gobernar. El Señor no nos llamó para controlar, el Señor nos llamó para gobernar. En Apocalipsis 1, ¿qué dice la palabra? Apocalipsis capítulo 1. Y quiero ir rápido, quiero dejarles un pequeño mensaje ahí en el Facebook. Apocalipsis 1:6, miren lo que dice. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A qué estamos llamados? A ser reyes y sacerdotes. Estamos llamados no a controlar, estamos llamados a tomar decisiones. Estamos llamados a gobernar. Y aun cuando estemos llamados a gobernar, escúcheme bien, un gobernador de una ciudad no puede controlar. Él es el gobernador. Pero el gobernador no depende del control de él. O la gobernadora no depende del control de ella. No depende del presidente porque gobierna el gobierno de los otros. No depende del alcalde. No depende del gobernador. Depende de una administración conjunta que toma decisiones. Una sola persona no gobierna. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Entonces, estamos llamados a gobernar como reyes y sacerdotes, pero estamos llamados ¿a qué? A tomar decisiones, no a controlar, porque a un gobernador, un alcalde, un presidente no puede controlar a todo el mundo. Necesita una administración donde se toman decisiones. Eso es lo que nosotros hacemos. Se reúne la asamblea, ¿para qué? Para tomar decisiones. Lo hemos dicho muchas veces. No para controlar. El pastor no está aquí para predicarle, para controlarle a usted. Ese sistema faraónico de que el pastor controlaba a la gente, si iba a la iglesia, si no iba, si se conecta. Ahora muchos los controlan por la red.
Entonces voy a mirar quién chateó y quién no chateó para ver cómo lo controlo. Y si no se conectó, le llamo. Yo no estoy aquí para controlar a nadie. Estamos lejos de eso. Estamos aquí para impartir algo de parte de Dios, de parte de Cristo, y decir que el que controla es Él, que estamos es para tomar decisiones y que el pastor, ni el líder, ni nadie puede tomar decisiones por nosotros. Usted toma sus propias decisiones y espero que cada decisión que usted tome sea guiada por Cristo, porque para eso estamos aquí. Claro, como consejeros nos unimos para tomar decisiones todos, pero no estoy llamado a controlar a la gente, no estoy llamado a controlar a un pueblo, no estoy llamado a manipular a un pueblo, estoy llamado a bendecir, estoy llamado a hablarles, a predicarles, a expresarles lo que Cristo me entrega, lo que el Padre me entrega. No estoy llamado a manipular a nadie. Y creo que crecimos también en una iglesia que manipulaba y que hacía daño, y el Señor nos sacó de ese lugar. Ahora me gusta este pasaje porque somos reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Entonces el gobierno no tiene que ver con control. Escúcheme aquí, présteme atención. Ya estoy terminando. Gobierno no tiene que ver con control. El Señor te llamó para tomar decisiones. El Espíritu de Dios pone en el corazón una idea y soy yo el que tomo la decisión. ¿Sí o no es así? Pero a veces queremos controlar lo que Dios dice. A veces queremos controlar lo que Dios dice. Entonces digo, quiero que Dios me hable. Necesito que Dios me hable hoy. ¿Sí? Oro y me meto a orar. Háblame. Ay, y entonces no siento a Dios, no siento a Dios. No, tengo que orar diferente. Concéntrate, Carlos, concéntrate. Tengo que respirar 10 veces, como dicen los de la meditación trascendental. Concéntrate. ¿Oraste? Sí, oré. ¿Qué Dios te habló? No, nada. Pero necesito que Dios me hable. Leo la palabra, la abrí. Job, capítulo 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, se aumentó el doble todas las cosas que habían sido Job. Por tanto, dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron. Háblame, Señor. Y esta palabra, ¿y ahora esta palabra qué? Poné cuidado. Y ahora esta palabra que me diste de Job 42, ¿qué hago con ella? Pero ahora dime qué significa, si tú me la diste, dime qué significa, háblame, ¿qué significa la palabra que me diste? ¿Qué significa la palabra? Háblame. ¿Qué es eso? Retaíla. Controlar. Religión. Intensidad, dice mi esposa. Intenso. Controlar. Totalmente. Hay hombres controlando relaciones sentimentales. Hay jovencitas con noviazgo siendo controladas a una corta edad por jovencitos con una perspectiva errada de lo que es un noviazgo. Hay mujeres tratando de controlar el hogar a sus esposos con una perspectiva errónea de lo que es el diseño de Dios. Querer controlar para que Dios me hable. Dios, ¿qué te habló Dios? No tengo ni idea, me volví loco. La cabeza me da vueltas, claro, porque intentaste controlar
todas las atmósferas y ninguna te dio respuesta. Dios habla de muchas formas. Pero al principio, cuando conocemos a Dios, a mí me gustaba mucho esto cuando empecé a conocer a Dios, porque empecé a sentir señales que Él me hablaba. Iba en un bus y veía un letrero que decía Dios te ama. ¡Wow! Él está ahí, Él me mire. Pero yo le dije, háblame. Y volteé a mirar y estaba un aviso que decía Dios te ama. Si ese no es Dios, entonces ¿quién es? ¿No? Sí, así es. Porque, Y dime. porque estando en el primer amor, nos es más fácil descansar en Él, aprender Claro. a confiar en Él. Estando en el primer amor nos es más fácil confiar, pero nota algo, que Dios tiene diferentes formas de revelarse a su pueblo. Cuando empezamos a conocer por primera vez al Señor, íbamos a cierto lugar y nos daban una palabrita pequeñita y decíamos, wow, esa palabra la necesitaba para mí. Y si miras, el Evangelio se nos vuelve visual, porque necesitamos una manifestación natural para decir Él me habló. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no pasamos tiempo con Él y porque nuestro espíritu no ha crecido a la estatura de Dios o a cierta estatura para poder entenderlo de otras formas. Entonces, Dios me habló con esto. Ahí iba escuchando y resulta que el señor del taxi puso alabanza. Y había un predicador. Necesité verlo, escucharlo por otros. ¿Sí? ¿Te pasó? ¿Les ha pasado a ustedes? Que sus primeros encuentros donde sintieron que Dios les hablaba era de una manera visual y natural. Cuando el pastor le visitaba, cuando le regalaron su primera Biblia, cuando escuchó una canción, una alabanza, cuando vio un aviso en el cielo. Pero a medida que crecimos en el Espíritu, ya no fue así. Porque a medida que crecemos en el Espíritu nos va alimentando y va llevando nuestro nivel espiritual a un nivel más alto. Así que ya no sentimos que solamente Dios nos habla por el cuadro que encontramos en el centro comercial, sino que Dios me habló esta mañana. Sentí que Él habló a mi corazón, sentí que Él habló a mi espíritu, sentí que Él está aquí, me hablé, hubo un sueño, una visión, algo vino sobre mi vida, estaba orando y Dios puso algo en mi corazón, fue Él. Ya no estás esperando a que te regalen la palabrita, a encontrarte algo que sea visible, que hable de Cristo, sino que tú lo vives y lo llevas dentro. Ya no necesitas la expresión natural y de tus ojos. ¿O no es así? Entonces ahí Dios nos empieza a hablar de diferentes formas. ¿Por qué? Porque se va desarrollando nuestro espíritu. Y Dios deja de emitir según la carne. ¿Cómo Dios empieza a llamarnos los primeros días? Según la carne. Atrae nuestra carne. ¿Por qué? Porque la carne es fuerte. La carne es tremenda. Entonces, ¿qué hace Dios? Empieza a emitirnos a través de la carne. Nos llama la atención algo. Nos llama la atención la iglesia. Nos llama la atención aquel que saltó. Nos llamó la atención aquel que habló. Nos llamó la atención. Nos emite sonido según la carne. Y nosotros corremos. Gloria a Dios. La carne corre al Creador. Pero llega un momento donde ya Él no emite según la carne, sino Él empieza a meterse en el espíritu. Y de repente empieza a traer toma de decisiones dentro de nosotros. Y de repente empieza a hablarnos. Y de repente empieza a través de nuestro espíritu a fluir con aguas del cielo, con aguas eternas, como la roca metida adentro, obrando en nosotros. Y de repente empieza a cambiar nuestra vida. Y de repente la voz que antes necesitábamos escuchar de otras personas, ahora la voz nos habla a nosotros directamente. Y esa voz de Dios habla con nosotros. Y en la cocina, haciendo el almuerzo, te habla. Y en la ducha, y en el carro, y en el mecánico, y en la habitación, y durmiendo, y haciendo la tarea, y trabajando, y donde quiera que te encuentras, Él te habla. Personas, lo que sucede entonces en el mundo con gente espiritual son personas llenas de la voz de Dios, llenas de la voz de Dios, llenas del Espíritu de Dios, llenas de Cristo dentro. Esas son personas. Usted es una persona llena de la voz de Dios.
Usted es una persona llena de la gracia de Dios. De repente, cuando antes era emitido a nivel natural de la carne y se dejaba guiar por lo que veía, ahora es una persona llena de la voz de Dios, llena de la voz de Dios. Alguien pueda decir amén. Entonces el Padre, por su gracia, empieza a poner, deposita, escúcheme bien, el Padre por su gracia deposita su voz sobre nosotros. Y ahora resulta que la voz del Padre, la voz de Cristo está dentro de nosotros, depositada, porque la voz del Padre es Cristo. Y Cristo dentro de nosotros es la voz. Y de un momento a otro nos cambia. Y dejamos de ver a ese Cristo de la película de Semana Santa. Dejamos de entender y se nos quita el velo de ver a Cristo con barba y con túnicas blancas, o siendo crucificado, o con una corona de espinas, quebrantando su cerebro y sacando sangre por su rostro. Y se nos quita eso de decir que simplemente Cristo es reducido a una imagen natural, porque aún siendo cristianos lo reducimos a una imagen de un Cristo barbado y con túnicas, sino que ahora la voz de ese Cristo resulta que vive dentro del pueblo. Y Dios nos vuelve su morada. Y ahí, cuando hemos crecido, Dios nos vuelve su morada. Dios nos vuelve su casa, su habitación, el lugar donde la voz de Él va a reposar en la tierra, en usted, en nosotros. El lugar donde la voz de Dios va a reposar, donde Él va a poner depósito, es en usted. Su cuerpo ha sido tomado como habitación y como depósito para que Él habite dentro. Para que Él habite dentro. Ahora ese es el problema, entender que somos de Dios y que somos una morada de Él, donde Él quiere habitar y donde Él quiere morar. ¿Por qué Él no mora? Y viene a mí un pasaje que prediqué hace 2 o 3 meses, porque escogieron para sí cisternas rotas. ¿Por qué Él no moraba dentro de ellos? ¿Por qué no podían sostener el agua, la cisterna? Porque estaba rota. ¿Y por qué a veces no podemos sostener la gracia, el favor, lo divino, lo que es el Padre, lo que es Cristo? Porque escogimos para nosotros el sistema, porque escogemos el controlar todas las cosas. Y cuando escogemos controlar todas las cosas, nos hacemos cisternas rotas que no pueden controlar nada. Aunque por momentos controlamos, la cisterna termina rompiéndose y derramándose lo poco y nada que hay. Y creen y viven a Dios no entendiendo que nosotros somos su morada, sino que miran a Dios como que Él es la morada de nosotros. Y claro, ahí entra el Salmo 91, donde dice: el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y está bien, porque claro, vivimos en Él y Él es nuestro todo. Él es nuestro todo, pero nos hacemos uno con Él. Entonces el problema no radica si es Él nuestra morada,
El problema radica, y si Él es gloria a Dios, pero el problema radica en esto, en olvidar que Él es la morada, o en olvidar que Él escogió a usted como habitación y como morada para habitar sobre la tierra. El problema radica en que se nos olvide que somos templo del Espíritu Santo. Y ahí hay un gran problema. En olvidar que somos templo del Espíritu de Dios. Ahora pregúntese por qué Dios rechaza el pecado. ¿Por qué Dios rechaza tanto el pecado? O tanto no, ¿por qué Dios rechaza el pecado? ¿Por qué lo rechaza? Si somos su templo del Espíritu Santo, si somos la morada de Dios, ¿por qué Dios rechaza tanto el pecado? Por su santidad. Porque Él habita dentro. Porque es santo. Porque Él habita dentro y no puede haber pecado. La santidad se pone como barrera al pecado. Amén. Por eso lo rechaza tanto, porque no puede morar en pecado, porque es santo. La santidad, Dios, dice mi esposa, pone barrera al pecado. ¿Por qué Dios odia el pecado? Porque en realidad es que Él mora dentro de nosotros. Por eso la lucha de la carne y del espíritu. Porque es el diseño del Padre. ¿Cuál es el diseño del Padre? Es habitar con sus hijos. El diseño del Padre es habitar con sus hijos. A ver, ¿cuál es nuestro diseño? ¿Qué padre no ha anhelado tener una casa gigantesca y tener un terreno al frente de su casa y decirle, hija, cuando te cases, hijo, cuando te cases, yo quiero que tú construyas allá al frente, aquí, a 30 metros de donde yo estoy, te regalo todo ese lugar, construyas tu casa ahí con tu esposa y tus hijos? Por tenerlo cerca. ¿Qué padre no ha construido una casa y dice, el tercero para tal, el cuarto piso para tal, el segundo piso para tal? Yo vivo el primero con su mamá y ustedes van a vivir en el quinto. ¿Por qué? Porque si usted nota, el diseño del Padre es habitar con sus hijos. Y es un diseño que lo vimos desde Génesis. Aún los judíos, ese diseño lo tienen hasta el día de hoy. ¿Cuál es el diseño? Que ellos compran un terreno, construyen, y la orden es que cuando el hijo se casa, viva al lado de ellos con sus nietos y sus generaciones. Ese diseño está todavía sobre los judíos. Es un diseño muy arraigado. Que el Padre viva con los hijos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, ¿cuál es el diseño del Padre? El mismo diseño. Vivir, habitar con sus hijos. ¿Cómo habita? A través de la voz de Cristo. El Padre a través de Cristo. Cristo dentro de nosotros. Y esa voz vive dentro de ¿dónde? El templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Por eso Él odia el pecado. Por eso amamos a todas las personas. Pero lo que Dios no ama es el pecado. Frase muy conocida por los cristianos, pero verdadera. Ahora quiero que miremos Éxodo 29 y con eso terminamos. Éxodo 29. Y mire lo que dice Éxodo 29. Verso 46. Éxodo 29, verso 46 dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Entonces, ¿dónde quiere habitar Él? El diseño del Padre es habitar en medio de nosotros. El diseño del Padre es habitar dentro de nosotros. Ese es el diseño del Padre. Este deseo estuvo siempre en el corazón de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios hace todas las cosas según su diseño. Y el diseño del Padre es que habitemos todos juntos. Que la voz de Él habite dentro. Que su presencia habite dentro. Ese es el diseño. El Padre habitando con sus hijos. Ese es el diseño. Ese es el diseño. Y en ese diseño usted está incluido. Y en ese diseño Dios lo metió a usted. Dios lo introdujo a usted para que usted habite con Él. O mejor,
para que Él habite con cada uno de ustedes. Y aquello que hace falta, aquello que le hemos dicho, esto hace falta, no me siento feliz, no me siento acorde con esto, el Señor lo permite para que te acuerdes que su gracia, que su favor es grande y que su poder se perfecciona en la debilidad y que Él te escogió para Él habitar, que tu cuerpo es cuerpo, templo del Espíritu de Dios, y que Él te escogió, que eres incluido en aquellos que están llamados a habitar y que Él habite en medio de nosotros, dentro de nosotros. Así que el intentar controlar las cosas nos hace débiles, nos lleva a un sistema de muerte, de debilidad. Más bien dejemos que Él sea nuestra morada. Por eso titulé esta palabra: somos su morada, somos su habitación, somos el lugar que Él ha escogido para habitar. Y quiero terminar con el Salmo 19, que es un salmo que me fascina, es un salmo precioso. Quiero terminar con este salmo, esta palabra, para aquellos que se unen, que están ahí. Salmo 19:1, note lo que dice, quiero que lo podamos leer todos. Y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí con esta palabra podemos entender que por más que nosotros intentemos controlar a Dios, su gracia, las cosas, de nada sirve. Que podamos dejarlo a Él, que sea el que gobierne. Note lo que el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día admite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr al camino. De un extremo de los cielos es su salida, y un curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En aguardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi boca delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y aquí donde dice preserva, el 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Aquí cuando hablaba de esto, de soberbia, hablaba de eso, del querer controlar. Por eso el salmista expresa este mensaje, porque creo que el salmista controlaba todas las cosas. Y empezó glorificando el nombre del Señor, donde dice: toda la obra de tus manos, lo que hace un día a la noche, lo que le genera el sol, lo que hace sobre la tierra, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios emite, nadie lo puede controlar. Qué bendición que nos podemos dejar controlar de Él. Porque todo lo que hay fuera de Dios es antifuncional. En Él nos hacemos reales, en Él nos hacemos verdaderos, en Él nos hacemos funcionales, en Él nos hacemos un pueblo íntegro. Aquellas personas que se salen de Él, que se salen de la atmósfera, que se salen de la gracia, que se salen de Él, ¿sabe qué sucede? Empiezan a alimentar, empiezan a satisfacer sus deseos de querer controlar,
empiezan a satisfacer sus deseos. La gente sin Cristo se vuelve gente ansiosa, se vuelve gente consumidora, compulsiva, gente dañina. Pero en Cristo dejamos que la verdad de Él alumbre. La gente sin Cristo se vuelve inmoral, se vuelve dañina, se unen a un sistema malvado, dañado de envidias, a un sistema religioso. Si alguien se sale de Cristo, se sale de la gracia, se sale de lo que es Él, solamente lo que vamos a hacer es satisfacer los deseos de la carne. Y aquí vimos que algunos tratan de obtener dinero y con ese dinero hacer buenas obras, pero al final del camino no les alcanza para nada, porque ni con buenas obras. Dejemos de controlar a los demás, dejemos de controlar a la iglesia, dejemos de controlar a los siervos de Dios, quitémonos de pretendiendo controlar al cónyuge, a nuestros hijos. No quiero decirles que les dé libertad para que ellos hagan lo que quieran. Es que confiemos en Él. Fíate de Jehová de todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová, búscalo a Él y Él enderezará todos tus caminos. No se trata de obras muertas que hagamos. Se trata de confiar en Él para que Él pueda direccionar. Cuando me salgo de Él, entro a un sistema caído, entro a un sistema precario, que carece de sustancia y que en algún momento nos traerá muerte. Dejemos el control. Somos su morada, somos su habitación. Hay algo mejor para nosotros. Para nosotros no ha sido preparado el mundo, para nosotros ha sido preparado el reino. Y no te estoy diciendo hay algo bueno, te estoy diciendo hay algo mejor. El mundo te dice hay algo bueno, el reino decimos hay algo mejor. Y hay algo mejor para ti, varón, mujer, joven, niño, anciano. Hay algo mejor, hay algo mejor. En Él hay una vida mejor. En Él está todo lo mejor. No olvides su gracia. No controles lo que te hace falta. Persevera, trabaja, alcanza, pero no pretendas controlar todas las cosas. No olvides que el diseño de Dios es que seamos habitación de Él. Y mientras controlemos, Él no va a poder gobernar sobre nosotros. Oímos la voz de Dios para que Él sea la vida. Oímos la voz de Dios para que Él sea vida dentro de nosotros. Somos la morada del Padre. Somos la morada de Cristo. Cuida el templo del Espíritu. Cuida tu vida, pero no controles nada. Si controlas, te sales al sistema. Si controlas, el Padre no puede gobernar. Deja que Él sea. Deja que Él gobierne. Tú preocúpate por escuchar su voz y tomar decisiones como rey, como sacerdote, al cual Dios te llamó y te afirmó. Que podamos entender que el controlar nos lleva a la muerte, nos lleva a la religión. Dejemos que Él sea. En el nombre de Jesús les bendigo y les amamos. Esta familia pastoral, esta familia ministerial les ama con entrañable amor. Les extrañamos y les enviamos un abrazo. Espero verles pronto a todos. Gracias a aquellas personas que sin pedir aún siguen sembrando para este ministerio. Si su deseo es llegar a ese diezmo, esa ofrenda, ese aporte, esa primicia a este ministerio, hágalo. Si está en otra nación, hágalo.
Está sembrando en buena tierra. Hágalo a través de el más 57 313 803 8509 o el más 57 320 862 8148. Escríbanos y le indicaremos cómo hacer llegar esa ofrenda, ese aporte a la Casa Restauración y Transformación Soacha. Por lo demás, les amamos y le doy gracias a Dios y gracias a usted por cada vez que estamos conectados, usted unirse, compartir y seguir creyendo en lo que Dios ha puesto en esta congregación, en este lugar. Les deseo una feliz noche y les amamos. Bendición para todos. Chao, chao. Mm.